Vale. A ver, en esta práctica vamos a ver todo lo que tiene que ver con la mano. Entonces vamos a empezar desde más superficial a más profundo. Y vamos a comenzar con la aponeurosis. Entonces, aquí estamos viendo estos fascículos que vienen desde la parte que da con la muñeca y que se conoce como aponeurosis palmar o ya está, o fascia de la palma. Luego, un poco más en profundidad, tenemos este ligamento, también conocido como retináculo flexor, que era el que formaba el canal del carpo y que ya vimos en la otra práctica. Vale, ahora vamos a continuar con las venas. Tenemos aquí este conjunto de venas superficiales que se conocen como arco venoso palmar superficial. Todo esto y que recoge toda la parte de la sangre de esta zona. Luego se va a incorporar a la parte de la vena cefálica y la vena basílica y ya irá subiendo por todo el brazo. Por último tenemos el sistema sensitivo de superficie con la rama palmar del nervio cubital en esta zona y la rama palmar del nervio mediano en esta otra. Cada uno va a dar una serie de nervios digitales palmares. En la zona medial serán comunes y en la zona que está ya metido más en cada uno de los dedos pues serán propios, como ya hemos visto. Todo el quinto dedo y la parte más medial del cuarto la irá recogiendo el fascículo del nervio cubital y el primero, segundo, tercero y la parte más lateral del cuarto irá recogida por el nervio mediano. Ahora, una vez que hemos visto esto, vamos en profundidad a ver los dos sistemas vasculares de esta práctica. Aquí, por la parte más medial, vemos la arteria cubital y en la parte más lateral, la arteria radial. Vamos a comenzar con la arteria cubital. Vemos que proveniente del brazo va a dar, antes de meterse en la palma, una pequeña rama que va a meterse en profundidad. Aquí vemos un plexo y vemos que esta rama va a dar la rama palmar del carpo, que luego se van a estomosar aquí con otras ramas provenientes de la arteria radial y que formará este mismo plexo a nivel de la muñeca. Si seguimos esta misma rama, aquí, vemos que vuelve a salir en superficie, continúa por aquí ya metiéndose en la palma y ahora va a dar una pequeña rama que se va a meter en profundidad. Esta pequeña rama, que si la seguimos a un nivel más profundo, vemos que llega hasta aquí y que se conoce como rama palmar profunda. Esta rama va a volver a salir de nuevo y ahora nos vamos a encontrar quedado con el arco palmar superficial, de la que van a salir una serie de pequeñas ramas. En total son 4 porque esta quinta pertenece a una arteria un poco especial, que se conocen como arterias digitales palmares comunes, estas 4. Y que si luego seguimos en superficie, pues nos encontraremos que estas ramas digitales comunes van a dar las ramas digitales propias de todos los dedos. Volvemos otra vez al mismo plano en el que estábamos antes y veíamos esta rama que decía que era un poco especial, porque esta rama sale un poco antes de que la arteria cubital se conforme en forma de arco. Si venimos de nuevo a la parte más superficial, vemos que ha dado esta rama que se conoce como arteria digital palmar propia de la cara medial del meñique. Muy bien, y ya hemos acabado con la arteria cubital. Veíamos ahora la arteria radial que venía por la parte más lateral del brazo y que va a ir en superficie a dar la rama palmar superficial, que va a ayudar a cerrar el arco palmar superficial que veíamos que salía de la arteria cubital. Si la seguimos en profundidad, vemos que va a hacer lo mismo que la cubital antes, aquí, y que va a dar una serie de ramas que luego se unirán a las ramas que veíamos de la cubital para formar este plexo, y que será la rama carpiana palmar. Aquí la tenemos. Luego esta arteria va a continuar en profundidad y va a formar a este nivel, al nivel de los metacarpianos, el arco palmar profundo, que va a dar una serie de ramas que se conocen como arterias carpianas palmares. A este nivel vemos que la perdemos y se va hacia el dorso, entre los dos fascículos que veíamos antes. Y luego va a volver a salir por aquí y por aquí para dar dos nuevas ramas. Esta es la arteria principal del pulgar
Y esta es la arteria radial del meñique, que si colocamos esta nueva capa, vemos que continúa por aquí. Y estas son todas las arterias que tenemos que ver en esta práctica. Ahora, por último, vamos a los sistemas neuromusculares. Vamos a comenzar con el sistema neuromuscular del nervio mediano y veíamos que en las otras prácticas este era el nervio que más músculo inervaba a nivel del antebrazo y del brazo. Pues una vez que se mete en la palma, viniendo por debajo el retináculo flexor, pues va a inervar a una serie de músculos pero que son muy pequeños y que pertenecen a la eminencia tenar, que son unos grupos de músculos que están en relación con el pulgar. Va a inervar por una parte al músculo abductor corto del pulgar o separador corto del pulgar y además a la cabeza o fascículo superficial del flexor corto del pulgar. Si vamos en profundidad, vemos que también va a inervar con esta ramita, inervaba también al músculo oponente del pulgar. Y luego más en superficie, pues también va a inervar a estos dos músculos, que son el primer y el segundo lumbrical. Y ahora vamos a ver el último sistema neuromuscular que nos toca en esta práctica y que es el del nervio cubital. Proviene de esta zona del antebrazo y aquí ocurre lo contrario que ocurría con el nervio cubital, con el nervio mediano. Si este inerva a muy poco en la zona del brazo y del antebrazo, en la zona palmar será el nervio que más inervación dé para todos los músculos que nos quedan. Entonces vamos a ir de la zona más lateral a la más medial. Desde esta zona va a dar una rama que inerve al fascículo profundo del flexor corto del pulgar, que es esta cabeza naranja de aquí. También va a inervar a este músculo, que es el más grande en relación con todos los que tenemos en la palma y que tiene dos fascículos, como podemos ver. Este es el fascículo transverso y este el fascículo oblicuo del aductor o aproximador del pulgar, este gran músculo. Continuamos ahora por esta otra zona más medial y tenemos un conjunto de músculos que están en relación con el meñique y que se conocen como eminencia hipotenar. Igual que ocurría aquí, era la eminencia tenar, pues aquí la hipotenar. Va a inervar al oponente, que es este músculo pequeño verde. También va a inervar al flexor corto del meñique, que es el marrón y el del centro. Y también, por último, al separador o al abductor corto del meñique. También en la capa algo más superficial, pues va a inervar al tercer y al cuarto lumbrical. Y por último, nos queda por decir un músculo que está en la capa más superficial de todas y también en relación con la eminencia hipotenar, porque en esta zona más en profundidad es donde acabamos de situar todos esos músculos, y que se conoce como músculo palmar cutáneo o palmar corto.